Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo muy especial porque vamos a conocer a Paco Martos, un profesional de la doma en libertad. Vamos a conocer a los animales con los que él trabaja y un poquito más sobre su trayectoria y su trabajo. Así que quédate porque empezamos. Estamos aquí con Paco. Muchísimas gracias, Paco, por abrirnos las puertas de tu casa y bienvenido a este vídeo. Cuéntanos, porque Paco es un experto en doma en libertad. Cuéntanos un poquito más sobre ti, dónde estamos en este entorno rodeado de naturaleza. Bueno, pues estamos en mi casa, bienvenido lo primero. Es un sitio humilde aquí en el Valle de los Pedroches, ¿vale? No tenemos unas instalaciones lujosas, somos trabajadores, ¿vale? Son unas instalaciones que las hemos ido haciendo con sacrificio y con mucho trabajo. Pero bueno, es donde vivimos y donde estamos a gusto y donde más cómodos estamos. Estamos rodeados de bichos, como yo digo, y de animales. Espero que paséis una buena mañana. Vamos a enseñar un poquillo lo que hacemos, cómo trabajamos y que veáis un poco los animales y demás. Este sitio es fantástico. Estamos en Córdoba, en el Valle de los Pedroches, como has dicho. Y bueno, eres experto en doma en libertad, ¿no? Cuéntanos, para la gente que no conoce o que no tiene muy claro qué es el concepto de doma natural, doma en libertad, cuéntanos realmente qué significa al menos para ti la doma en libertad. Sí, yo hablo siempre desde mi punto de vista. Yo me he criado donde aquí se vive mucho la vaquera, a mí me encanta la vaquera y la doma y he tenido muy buenos profesores y aquí en mi pueblo hay buenos jinetes y me he formado. He practicado otra disciplina siempre, muchas veces, la doma vaquera, la doma clásica, la alta escuela, pero bueno, a mí me llamaba mucho la atención hacer algo diferente. He sido un poquillo autodidacta porque no había... Hay veces que he intentado contactar con jinetes de fuera, con profesores de fuera, de Francia, que yo idolatraba, que admiro su trabajo y nunca me han contestado, nunca he podido formarme con nadie y al final ha sido... ¿Empezaste tú todo autodidacta, solo? sí. ¿Tenías algo ahí dentro que te llamaba a meterte en este mundo? Ahí ha sido un poquillo lo que me ha ido saliendo y haciendo lo que me gusta, lo que he ido sintiendo y lo que me ha ido saliendo, porque en ese aspecto no he tenido en esta disciplina no he tenido esa formación. Ha sido sobre todo autodidacta y no te venía de familia ni siquiera. En tu familia, cuéntanos No. si... No venía de familia, solo dos de mis tíos sí son aficionados a los caballos, pero no venía de mi familia ni nada. Ha sido algo que te nace y que lo sueña, que trabaja mucho y al final pues... Y lo ha ido construyendo poco a poco. Es cierto que todo va relacionado, ¿vale? Yo parto de la base de la alta escuela, de la vaquera, de la doma, claro, de la equitación en sí, entonces todo va relacionado. No quiere decir que sea totalmente diferente. O sea, al final la comunicación con los caballos, el lenguaje, lo que tú estableces, todo va relacionado. O sea, lo que yo practico y lo que yo hago es una disciplina más, igual que la doma vaquera, que la alta escuela o que la doma clásica. Lo único que utilizamos otro lenguaje, otros medios y otros métodos. Bueno, al final la comunicación con el caballo es clave en cualquier disciplina que practiques, solo que pues tú centras un poco la atención en ese lenguaje con el animal, pero al final creo que todo el mundo que se relaciona con caballos debería de tener unas mínimas nociones y saber interpretar las señales que te da el caballo y tú también saberle indicar a él, ¿no? Y aparte de eso, que es doma, ¿vale? Que hay una gente que le llama manejo natural, no sé, pero es doma, lo que nosotros hacemos es doma porque lo que hacemos es llevar la doma a la libertad, pero al final hacemos doma, hacemos un piafé, un pasado, hacemos cosas sin cabezada, ¿no? En libertad. Y con muchas horas de trabajo detrás también, porque muchas veces lo que se ve lleva muchísimo trabajo detrás, muchas horas de entrenamiento. Mucho más de lo que nadie imagina. Ahora después vamos a trabajar algún potro y vamos a los inicios, cómo se empieza o cómo se llega hasta ahí, pero cualquier cosa insignificante de nada tiene mucha hora de trabajo. Ahora vamos a ir viendo porque yo estoy deseando conocer a todos los protagonistas que trabajan con Paco. Pero cuéntanos, Paco, un poco desde qué edad más o menos empezaste en este mundo, cómo... Ya nos has contado que era algo que te nacía desde dentro, pero ¿cómo decidiste dar ese paso o lo viste súper claro y no veías otro destino? Sí, yo como no veía
como no tenía algún referente donde yo fijarme y decir, yo lo que yo he tenido siempre en la cabeza es vivir de los caballos o vivir de los animales, y el animal que me gustaba ha sido los caballos. Entonces yo he tenido siempre en la cabeza vivir de los caballos. Yo conocía herradores aquí del pueblo que se dedicaban al herraje y eso, y yo tenía otros trabajos, y entonces yo decidí viajar e irme a formarme como herrador con el objetivo de vivir de los caballos. Pero claro, yo pensaba yo sentía que lo que más me gustaba en verdad era montar, trabajar un caballo, ¿sabes? A mí me gustaba también herrar, y herraba caballos, de cada vez tenía más clientes. Tuve 2, 3 años, pero después dije, a mí lo que me gusta es montar. Entonces me fui a formarme como jinete y estuve con varios profesores, ya te digo, y mi objetivo siempre ha sido ese, vivir de los caballos. Ya dejé el herraje apartado en un lado y empecé a formarme sobre todo en la equitación, y cuando lo vi oportuno, pues fui haciendo mis instalaciones aquí y empecé a coger algunos caballos de la calle de doma aquí, de clientes. Luego después, como todo, ¿no? Yo soy un poquillo como en ese aspecto inconformista, ¿no? Como cuando consigues tener aquí tu casa, que tienes muchos clientes, y dices... Bueno, siempre uno quiere ir mejorando y quiere ir avanzando, y una vez que cubre un objetivo, siempre piensas en el más siguiente. ambicioso y estás soñando. Ya mi siguiente objetivo era vivir de los caballos, pero trabajando con mis caballos, ¿vale? Porque al final el trabajo con los caballos que no son tuyos es un trabajo un poquito más delicado, ¿vale? Porque ya sabes, cada caballo con un propietario, tienes que entrenar bien al propietario, luego en su casa hace los deberes o no lo hace. Y mi objetivo era tengo que vivir de los caballos, de mis caballos, pero levantarme por la mañana y decir, voy a trabajar este caballo, pero sé que son todos míos. Entonces lo hago a mi ritmo, como yo quiera. Nadie me exige que tengo que correr, que tengo que cogerlo tantas veces al mes porque tengo que llegar a un objetivo. Claro. Lo hago a mi ritmo porque son míos y vivo de eso. Entonces ese fue mi objetivo que me propuse. Y bueno, fui montando en mi cuadra con caballos reciclados, como yo digo, que llegaban a nosotros, muchos caballos de paseo que se utilizan mucho aquí para romería, que caballos que no andan bien, y decía, pues para Paco, o el caballo del amigo. Que a lo mejor no son el prototipo para una disciplina concreta, pero que sí que al final pues no dejan de ser caballos y que pueden ser útiles en otros muchos campos, como puede ser de la doma en libertad. Nosotros intentamos eso, como reciclarlo y buscarle a cada caballo una finalidad o una habilidad que tuviese, ¿sabes? A lo mejor hay caballos que no servían para paseo, no servían para doma, pero los cogía ahí y todos hacen libertad y todos van detrás, pero uno tenía facilidad para tumbarse, otro para hacer una levada, otro para hacer eso, y fuimos montando como un equipo donde cada uno diese lo mejor de sí, ¿sabes? Pues bueno, ahora ya conoceremos un poquito más despacio a algunos de estos caballos, pero quiero que ha sido muy humilde en la introducción, pero quiero que cuentes que al final, bueno, pues haces espectáculos en todo el mundo, ¿no? Si quieres compartir algún sitio en los que hayas estado que más te haya marcado o que te gustaría contar alguna anécdota, cuéntanos, porque de hecho ayer creo que estuviste, o la semana pasada ya tuviste también un espectáculo, o sea que estás sin parar. Sí, ahora gracias a Dios tenemos todo el verano y eso, todos los fines de semana bien, bastantes espectáculos. Y sitios, pues hay muchos sitios que me han llenado. O sea, los sitios que me han llenado más han sido donde yo más he disfrutado con los caballos. O sea, no tiene por qué haber sido. Hemos estado en la Copa del Mundo de Salto en Madrid, el año pasado en el Campeonato del Mundo también de Equitación de Trabajo en Portugal. Hemos estado en eventos grandes, pero hay veces que va a un pueblecito ahí de 500 habitantes, a una plaza de toros y ves los caballos que están ahí y disfrutan más que, claro. ¿sabes? Que es lo ideal, que todos los caballos vayan perfectos, tú pases un día genial, disfrutes y haya mucha gente viéndote. Yo disfruto mucho con mi trabajo y cuando la gente lo pasa bien, ¿sabes? Que la gente que paga una entrada y está ahí viéndote 2 horas, se olvida, como siempre digo, de todos los problemas y de todo lo que pasa en el mundo, y está ahí 2 horas ahí disfrutando, se olvida de estar con el teléfono móvil y Eso es lo más gratificante al final, y el resultado de muchas horas de entrenamiento detrás que no se... Bueno, Paco, y además de tomar libertad con caballos, también tienes otros muchos animales aquí y otros muchos también que participan en tus espectáculos, ¿no? Y que te hacen, los manejas igual que a estos
con los equinos. Cuéntanos qué animales tienes y por qué, cómo decidiste incorporarlos a tu trabajo. Bueno, pues yo tengo muchos animales porque me gustan siempre de que era chiquitito. A mí los animales es mi pasión, entonces aquí siempre tengo muchos animales y con los caballos decidí hacer algo diferente y introducir las rapaces, que me gusta mucho la cetrería, me gustaba como afición. Ahora las veremos, ahora después iremos a verlas. Como afición y los perros también, soy un apasionado de los perros y decidí introducirla en el espectáculo. Pero aparte de eso, pues tenemos aquí también, aprovechando que yo tenía muchos animales, porque también me gustan los reptiles, las citácidas, los loros, todos los bichos, pues empezamos a traer excursiones de coles. Hemos empezado un proyecto nuevo este año, donde vienen colegios, vienen niños y partimos en una época de educación ambiental, hablamos un poquito de cada especie, de cómo viven, de todo un poquito, de cómo se enseña, de cómo... Qué bien. Me parece muy interesante porque, bueno, es una manera de acercar la naturaleza y ese contacto con los animales a los niños y a los más pequeños y plantar como esa semillita para que en un futuro pues también crezcan con ese respeto hacia ellos. Cuando estéis viendo este vídeo abajo tendréis toda la información con los enlaces por si queréis contactar a Paco y aprender un poco más sobre esto. Pues nada, vamos a seguir conociendo a todos tus animales. Venga, vamos. Bueno, Paco, cuéntanos quién es este caballo y a quién tenemos por ahí que está sonando y ahora veremos. Bueno, este caballo se llama Dalí, ¿vale? Es un potrito, tiene 4 años y este fin de semana, este sábado, va a ser su estreno. Vamos a estrenarlo, lo vamos a estrenar junto a Nemo, ¿vale? Es un machito de búho real, todos los nuevos, ¿vale? Tiene su debut este fin de semana. Antes he hablado con Laura. Que Dalí tiene 4 años y lo compré con 10 meses y este sábado va a ser su primer espectáculo, ¿vale? ¿Y cómo consigues que se respeten entre tantos animales y tantas especies diferentes? Pues Y que aprendan a convivir y a gestionar, sobre todo en un espectáculo. prácticamente tenemos desde que tenía una semana y media o así de vida, ya comía encima de un caballo. Entonces, su impronta ha sido encima de un caballo. Entonces, él ve el caballo, para él, el caballo y yo somos lo mismo. Somos lo mismo, ¿vale? Las rapaces nocturnas, los búhos, las lechugas son las más complicadas y sobre todo complicadas de cambiarlas de sitio, de llevarlas a sitios donde haya gente, de adaptarlas a los caballos. Incluso el cambio de caballo ya lo extraña, ¿vale? Entonces es un trabajo muy largo, ¿vale? Nemo tiene ahora 1 año, algo menos de un año, pero todos los días ha comido encima de un caballo, ¿vale? Claro. Para que se acostumbre al caballo. Lo hemos volado en sitios diferentes, lo hemos volado con luces, con música, en todos sitios. Claro, porque es complicado también. Aquí estamos nosotros, Claro. en un entorno cerrado, pero en un espectáculo que hay mucha gente, muchos estímulos. Es complicado que presten atención y no pierdan, Lo más complicado no te pierdan a ti como referente, ¿no? Lo más complicado que nosotros hacemos, tanto con los caballos como con las rapaces, y bueno, con los caballos lo más complicado sin duda es llevarlos a un sitio diferente. Llevarlos a un sitio diferente donde los estímulos son totalmente nuevos, diferentes, las carencias son diferentes, el vallado, la gente está más lejos, más cerca, el sonido suena de una manera, de otra, las luces, la pista, el suelo está muy duro, o lo contrario. Cada vez trabajar el caballo en un sitio, un escenario diferente y hacerlo bien es lo más difícil. Es lo más complicado, ¿no? Bueno, pues si quieres enseñarnos un poco de lo que es capaz. Bueno, enseñamos un poquillo a Dalí, pero ya digo que es un potrito muy joven y este Todavía sábado le queda un largo recorrido. todavía no ha salido delante de la gente. Siempre me da un poquillo miedo hasta que ellos empiezan a hacer algún espectáculo, cuando llevan ya 2 o 3 espectáculos en su comportamiento, cómo reacciona a los aplausos, cómo reacciona... Porque desde qué edad más o menos, has dicho que lo cogiste muy joven, pero normalmente a qué edad empiezas a trabajar
trabajarlo. Este lo cogí muy jovencito porque lo compré de un amigo que tenía una yegua y nació y lo compré joven, pero no tiene, los caballos no tienen edad de comenzar su... hay caballos que empezaban a tomarlo con 3, 4 años, 5 años, ¿sabes? Lo ideal es que tenga 2, 3 años, claro. Claro, tiene más fácil el aprendizaje, pero cualquier edad... Para empezar a montarlo, pues 3, 4 años, ¿sabes? Pero al final si lo vas a trabajar desde abajo, en libertad, ahí tenemos un potrito con 1 año que ya está haciendo cosas, ¿no? Viene detrás, juega. Claro, también imagino que no todos tendrán ni el mismo ritmo de aprendizaje ni serán hábiles para los mismos ejercicios, ¿no? Claro, lo que hay veces que no puedes ser un ejercicio comprometido hasta que el caballo tiene una cierta edad, como una persona que todavía no está el cuerpo formado, no lo va a poder coger peso, ¿no? Y hacer una cosa comprometida, pero lo que es que el caballo venga detrás, el vínculo, que nosotros le llamamos, que el caballo quiera estar contigo, ¿vale? Que el caballo, pues eso se puede enseñar desde muy pequeño, puedes coger un potro pequeño y enseñarlo. Luego lo que hacemos montado, pues, prácticamente como otras domas, lo único que nosotros utilizamos las ayudas que tenemos naturales, las piernas, el sonido, ¿vale? Cuando lo montamos con un collar, con una cuerdecita, luego si no nos agarramos el pelo o incluso nos ayudamos de la fustita. Claro, al final la fusta es una extensión de tu cuerpo, ¿no? Eso es es. para poder llegar a la zona que... Eso no sé es. si me estoy equivocando, si quieres comentar un poco sobre... Claro, sobre la esa- fusta es como una prolongación de nuestro brazo, ¿vale? El caballo no puede tener nunca miedo a la fusta, ¿por qué? Si tienen miedo a la fusta, tienen miedo a nosotros. El caballo piensa que esto es nuestro. No tiene por qué pensar que esto es una herramienta, es nuestro brazo siempre. Y nos ayuda para llevarlo, para guiarlo, para echarlo hacia adelante, para pararlo, para todos los ejercicios. Pero en el momento que tú cojas una fusta y el caballo le dé miedo, piensa que es una herramienta, no puede ser. Esto es nuestro dedo. Y no vale nunca que te montes en un caballo, el caballo suelte la fusta y tú la sueltas. No puedes soltar tu brazo, ¿no? Claro, Siempre claro. lo digo. Me parece importante recalcarlo porque pues muchas veces no se puede entender mal y al final pues hay que verlo que es como eso, como una prolongación nuestra para llegar a tocar la parte en la que... El caballo si siempre te ve con la fusta, el caballo no entiende que su razonamiento no da como que eso es una herramienta. Mira, cogió la fusta ya no va a pegar. No, el caballo, si le da miedo esto, le da miedo tú. Porque el caballo somos todos el mismo. Claro, ¿entiendes? pues me encanta que lo haya resaltado. Muy bien. Muy bien. Bueno, madre mía, vaya experiencia. Mira que he estado cerca de búhos reales, pero nunca lo había llamado al brazo, así que ha sido una experiencia increíble. Y además es que Dalí ni se ha inmutado. Sí, porque este jovencito tiene muy buen carácter. Bueno, está muy sociabilizado con ellos. ¿Sabes? Desde que Claro, es pequeñito son le muy pasamos las rapaces por la cabeza, por las orejas, le pasamos arriba. Y bueno, y Nemo pues es como también un reto personal, porque las rapaces nocturnas son los más complicados de cambiarlos de sitio, de llevarlos a estímulos nuevos. Entonces cualquier cosa que extrañen, ya se quedan así mirando y dicen, ya no voy. ¿vale? Claro, y sobre todo imagino que en un espectáculo con las luces Claro. y todo, es como un hándicap más añadido a todo lo que hemos comentado antes. Claro, pero bueno, yo estamos dedicando mucho tiempo a Nemo y estamos ilusionados con él y la verdad que con los caballos, sobre todo que para mí es muy importante, se lleva bien, ¿sabes? No le da miedo. Es igual, es de los caballos como si fuesen personas, entonces ahí no tendríamos ese problema. Lo único que, bueno, cuando vayamos a un sitio nuevo, no lo sabemos, este sábado lo vamos a probarlo los dos novatos y ya veremos a qué tal se portan, pero que sí, cuando vaya a un sitio nuevo, pues arriesgado, porque Claro. y yo pienso que hacer algo diferente hay que arriesgar muchas veces y es para lo que... Y al final siempre estás tratando con animales, que no es algo que vaya a salir siempre perfecto y cada uno tendrá su día o Sí. ellos pueden tener un mal día también y yo creo que al final, bueno, eso el público por lo general pues lo suele entender. Y hay veces que hablo con un amigo o algún compañero y dice, Paco, ¿por qué no lo haces más sencillo? ¿Por qué no, en vez de sacar en el espectáculo 13 caballos que sacamos a la vez, ahora estamos sacando ahora en el último número, y por qué en vez de sacar 13 no sacas 6? Y es más fácil, ¿no? Para ti, no sé qué, tienes más trabajo, o es más...
Bueno, pero al final es tu trabajo Claro. y tú también quieres ir superándote y ir Eso es. consiguiendo nuevos retos. A mí me gusta eso, o sea, a mí me gusta hacerlo, no hacerlo difícil, sí, Claro. hacerlo difícil, pero hacerlo bonito y que yo diga, "Jue", y escuche la música y tenga un espectáculo y vea a los caballos y diga, mira lo que hemos hecho. Estás orgulloso de tu trabajo al final. Claro, porque podría hacerlo más sencillo, en vez de complicarme con un búho, podría seguir con las Harry, que vuelan súper bien, con gente de noche con luces, pero yo quería intentarlo con una nocturna. Bueno, pues ahora Paco va a mostrarnos algunos de los ejercicios que hace con Dalí, aquí en primicia, que va a debutar la próxima semana. Nosotros utilizamos la fustita, eso, como prolongación de nuestro brazo, ¿vale? Porque a veces no llegamos, pues para echarlo hacia adelante, para ayudarnos al principio y para pararlo, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos aquí solos, hay veces que no necesitamos fusta, luego vamos a hacerlo con otros caballos, ¿vale? Que están llamados domados, y no necesitamos fusta, pero cuando lo llevamos a un sitio nuevo, donde hay un montón de estímulos, un montón de... El caballo, si tú no tienes la fusta para llamarle la atención, para ponérsela en la vista, que él la vea, porque a ellos lo ven todo, la persona que se levanta, la cámara de fotos, no sé qué, las cosas nuevas, empiezan a mirarlo todo, entonces en un espectáculo dependemos de la fusta, ¿vale? Porque es que si no tendríamos que estar, estás aquí conmigo, venga, bien, no te despistes más veces, venga, vente aquí. Tan visual. Eso es, ¿vale? Y aparte, bueno, la voz también es una ayuda, yo creo que es fundamental, ¿no? La voz es una ayuda fundamental. Nosotros utilizamos, por ejemplo, para los pasos atrás, el sonido que viene con Dalí. Te lo sabes de memoria, ¿vale? Porque luego siempre lo llamo, ¿vale? Y para la llamada le hago un sonido oh. Y él viene, ¿vale? Que ya se lo aprenden de memoria, ¿vale? Entonces no se lo puede repetir muchas veces porque ya prácticamente no quiere andar para atrás porque dice, ya me va a llamar, y salen como Aprenden muy locos. rápido, son animales muy, muy inteligentes. Y sobre todo tienen hop, hop. Lo que más predomina en el caballo, lo más importante y que es muy, muy, muy valioso es la memoria, ¿vale? La memoria, tengo claro que tienen mucha más memoria que yo, porque yo es que no tengo. Cuando aprenden algo, sabes que lo aprenden ya sea Eso. para bien o para mal, ¿no? O para mal, para siempre. Tienen mucha, mucha, mucha memoria, ¿vale? Que siempre eso puesto a nuestro favor, es lo que tenemos siempre, que gracias a eso lo domamos, ¿vale? Y puesto en contra también hay un problema, ¿vale? Porque que ellos lo recuerdan. Lo que pasa, un caballo pasa un año entero, lo que aprende pasa un año entero y lo recuerda, ¿vale? Eso es como... de que hay archivado. ¿Y has tratado o has recibido en algún momento algún caballo con algún trauma o con algún problema anterior que hayas notado que te ha dificultado a la hora de poder empezar a trabajar con él? Sí, claro, muchos caballos. Claro, nosotros antes lo hemos hablado, que nos hemos dedicado también a la doma de caballos y tenían caballos con muchos problemas. Yo pienso que al final es como, siempre lo digo, que es como la educación de un niño, esto es el colegio, ¿vale? Si el niño no puede estar en tercero, tiene que bajar el curso, ¿vale? Y si en segundo tampoco va bien, no aprueba, le bajamos otro curso y le damos ahí caña, el primero, ¿sabes? Y cuando esté preparado para ir, es como una escalera, ¿vale? Al siguiente curso lo subimos de nivel. Lo que no puede ser es que el niño, porque tenga 6 años, tenga que estar ya en... Pues, niño, hablo del caballo, no sé, porque el caballo de 6 años tenga que estar haciendo ya San Jorge, un Gran Premio, no sé, ¿sabes? Sí, sí, igual que ocurre en otras disciplinas que muchas veces... Eso es. A veces queremos exigirle más de lo que... Yo soy enemigo, a ver... Del ritmo que es natural del animal. Claro, Sí. a mí me encanta la competición, me flipa, voy a los concursos siempre que, ahora con los espectáculos, pero siempre que puedo voy, me encanta verlos, pero lo único que tengo en contra de hoy en día de la competición es el tema de la edad con la, Claro. ¿sabes? La relación de la edad con la doma. Repri de 7 años Claro. y el caballo tiene que estar... Eso es igual a prisa, es igual a que el caballo lo coge un poquito tarde y caña, ¿sabes? Y yo creo que para domar un caballo el enemigo más grande que hay es la prisa. Eso es... Y además eso te lo enseñan ellos muy bien y te enseñan a parar, ¿no? Cuando hay que parar. Bueno, Paco, antes de seguir, que sigamos conociendo a tus caballos, pues dinos qué ejercicio es como el más llamativo que sueles trabajar con ellos, que la gente suele sorprenderle más, porque
un poco más diferente al comportamiento natural de ellos. Hay un montón de ejercicios, ¿vale? Este está iniciado ahora que lo vamos a probar en las cabriolas, en libertad, ¿vale? Es muy difícil porque la cabriola es un ejercicio muy comprometido. Es cierto que me pregunta mucha gente, Paco, ¿cómo tumba los caballos? ¿Cómo, ¿vale? Hace poco me llamó una chica de Valencia, porque tiene un problema con un caballo, porque hay tutoriales en YouTube y en muchos sitios donde le atan la pata al caballo, le ponen una cuerda, pum, pum, lo obligan y el caballo tiene una mala caída. Claro. Y no sé si se rompió ahí la escápula, no sé qué pasó, que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso porque no podemos tener un caballo y atarle una pata aquí fija con una cuerda sin saber, sin tener conocimiento y decir voy a tumbarlo así, ¿vale? Hay otros métodos para llegar, ¿vale? Con la cuerda también se puede hacer, pero hay que tener mucho conocimiento, hay que saber hacerlo, cuándo coger, cuándo soltar, pero tampoco hay camino, ¿vale? Si un caballo lo obliga a tumbarse, este es como hemos hablado antes, es un potro. Nosotros para enseñarlo a tumbarlo siempre lo enseñamos a lo que es la diferencia de abajo y arriba y lo enseñamos a que doblen una mano. Hacemos op y esto lo sabe ya, ¿vale? ¿Vale? Es algo avanzado, pero... Claro. Lo enseño a que toque aquí detrás, me agacho y a que doble una mano. Op. Él se lo sabe ya porque lo tumba muchas veces. Lo enseñamos a que doble una mano, a que doble otra y luego lo enseñamos a que vaya buscando el suelo a tumbarse. Pero no existe la necesidad de coger una cuerda, ¿vale? Que pueda haber un accidente, ¿vale? Claro. Una cuerda, obligar al caballo, y al que al final pegue un porrazo, se cae bien. Al final es como decíamos, hay que necesitan muchas horas de entreno y es un proceso largo que a veces pues se ve el resultado, pero eso no quiere decir que sea muy fácil hacerlo. Cuando lo aprenden muy bien, ¿ves? Que ellos quieren tumbarse enseguida, lo vamos a hacer. Pero hasta que llegan ahí es un proceso largo y es mejor ir despacito, ¿vale? Porque por tener prisa, en una semana lo tumba con una cuerda, porque el caballo cuando se ve acojonado ahí, que no lo suelta y la coge en la pata, al final termina siempre tumbándose. Pero en ese camino de esa semana, si tiene una caída mal, como pasó ahí hace poco, lo recuerda como algo negativo. Y pueden tener un accidente, ¿vale? Y luego aprenden a no tumbarse despacio, sino a tirarse al suelo. Mira, si quieres darlo tú, Bueno, vamos a intentar. ¿Vale? Ellos se fían mucho en el cuerpo, en el lenguaje nuestro, ¿vale? Si te agachas un poquito, toca aquí detrás de las manos, en las dos, en una y en la otra, para que las doble y la haces hop, 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 con la puntita. Toca hop, 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 hop. Ahora toca en la derecha, ahora en la izquierda. Ahora en la derecha, hop, hop, hop. Muy bien, sigue ahora tocando hasta que el suelo. Hop, hop, hop. Va. Muy bien, ya la premiamos. Va. ¿Vale? Ahora, si siguiese tocando, se tumbaría del todo, porque él no entiende tumbado y levantado, él entiende abajo y arriba. Si siguiese tocando aquí, hop, 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 hop. Sigue tocando. Hop, 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 hop. Sigue las manitas, sigue tocando las manos, ahí. Hop, 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 toca. Y, ¿vale? Pero el caballo no tiene por qué pasar un escardón para tumbarlo, ¿vale? El caballo se tumba así. Esto es un movimiento natural que ellos hacen, ¿vale? Ellos se tumban. Es increíble esta sensación, ¿eh? Sí, pero no tiene por qué que tú lo atas con una cuerda, que pase un mal rato y se caiga ahí de agotamiento, ¿vale? Sí, que al final sea un proceso que no sea traumático para él. De la otra manera se consigue que el caballo está deseando siempre de levantarse. Aquí siempre está esperando nuestra orden para que nosotros lo levantemos. Luego lo que nosotros siempre, aparte de las ejercicios que hacemos, hemos intentado partir de una base donde el caballo siempre quiera estar con nosotros, ¿vale? Nosotros trabajamos como una base que le llamamos el vínculo, donde nosotros entramos en una pista donde entremos, cuando está bien trabajado lo llevamos al campo, a donde sea, da igual, y el caballo quiere estar siempre con nosotros, ¿vale? Nosotros es la base de la que partimos. Es como lo más importante, es lo más importante. A la hora de empezar a trabajar. Es lo más importante. Tú luego ya puedes pedir el ejercicio que quieras, puedes enseñar lo que quieras, pero el caballo tiene que querer estar contigo, tú tiene que estar tranquilo. Claro. No tiene años de trabajo, igual que un caballo en otra disciplina tiene un caballo de vaquera o de gran premio, necesita 7, 8, 9 años de trabajo, igual, ¿sabes? Claro, que al final no hay que olvidar que nosotros para ellos somos depredadores, entre comillas, y ellos son presa, entonces romper esa barrera y a poder tener esa confianza y esa... Para ellos tú eres como el líder de la manada, ¿no? Entiendo. Eso es. El problema que, bueno, no es un problema, es normal.
que nosotros desde que cogemos un potro, desde que cogemos un caballo, nosotros lo enseñamos siempre. Tú compras un potro, lo sueltas y lo enseñas a correr, a que huya de ti. Tú le das, mira cómo se mueve, mira, se mueve bien, bum, bum, o desde que va con la madre, desde que le das cuerda, también lo estás enseñando a huir, ¿vale? Le estás fomentando mucho su instinto de huida. Tú estás tocando, venga, corre, mira cómo se mueve, mira. El tratarte, ven que ver al potro este, bien, cómo se mueve. Ahora nosotros, cuando los cogemos, nos metemos en una pista, le cambiamos el concepto, le tenemos que decir que tiene que estar con nosotros. Y que con nosotros es como está bien, con nosotros como está tranquilo, con nosotros tiene la compañía, que a ellos les encanta estar acompañados, lo que no quieren estar solos. Y ahora le estamos fomentando ese instinto como seguidor, como un animal gregario. Entonces le cambiamos totalmente el concepto. Si tú coges el potro virgen, se lo quitas a la madre y lo trabajas sin haberlo hecho huir muchas veces, es mucho más fácil todo. Pero claro, cuando ya nosotros llevamos toda la vida fomentándole, ahora cuesta un poquito más trabajo, pero que también lo aprenden porque es natural suyo. Claro, me encanta esa reflexión porque realmente es así, lo enseñamos de pequeños a mirar cómo se mueve, mira el caballo cómo corre por allí atrás para qué, y después pretendemos, cuando pasa 2 años, a todo lo contrario. El caballo eso es algo natural suyo, ¿vale? El caballo que el caballo te siga y que esté acompañado natural suyo. Tú ahora mismo el caballo lo dejas aquí solo y entramos otro caballo por ahí, se va a ir con él, no se va a quedar aquí solo en la esquina. El caballo está aquí solo y yo entro por la puerta y se va a ir conmigo. No se va a quedar aquí solo, es exactamente igual lo que haría con otro caballo. Pero es que a los caballos les gusta estar en compañía, en manada, en grupo y no quieren estar solos. Entonces, algo suyo natural. Claro, hay que convertirse en uno más para poder interaccionar con ellos. Eso. Paco, pues vamos a seguir conociendo, que estoy deseando conocer ahora a unos ponis que tienes por ahí preparados y después de conocer a Dalí y a Nemo, vamos a seguir conociendo a otros de tus animales.